Todo el mundo quiere publicar. Tú, que me estás viendo ahora y que has visto el titular del vídeo, seguramente estás pensando, esto es lo que necesito. No soy escritor aún, pero ya quiero saber todo lo que tengo que hacer para publicar un libro. Porque publicar, a quien interesa la literatura, a veces es la meta última, sin darse cuenta de que solo es una etapa del proceso creativo y que hay más luego de pasar el umbral de la publicación. Pero como este vídeo no va de sermones que te recuerdan que deberías estar conociendo y practicando el oficio del narrador, tomando clases conmigo, por ejemplo, sino que este vídeo pretende decirte qué coño deberías hacer para publicar los libros que aún no escribes. Ahí te van unos cuantos consejos que seguramente te ayudan. Aún no empiezas a escribir, pero ya quieres publicar. A todos nos pasa. A mí el primero. Todavía recuerdo mis primeros años de carrera. Leía mucho mientras iba de camino a la universidad y pensaba, un día escribiré una novela tan genial como esta y la voy a publicar. La encontraré en las mesas de novedades de las librerías, la veré como si yo fuera un extraño, como si no fuera mía. Y habrá gente a mi alrededor que mirará la portada del libro, que será interesantísima, y parecerán muy intrigados cuando lean la contraportada. Me iré de la librería mientras las personas pensarán, tengo ganas de leerlo. En fin, de todas formas vas a necesitar saber estas cosas cuando finalmente hayas escrito. Y como sé que te da subidón conocer este tipo de aspectos sobre la creación literaria, ahí te van 6 pasos que vas a tener que dar si quieres publicar en algún momento de tu carrera. Pon atención y toma nota. Hoy no te voy a hacer un performance que nadie entiende porque sois muy literales a veces. Hace tiempo hice un vídeo performático precioso, bastante gracioso, todo hay que decirlo. Bueno, al menos era gracioso en mi cabeza. Intentaba hacerte ver que el camino hacia la publicación no es un camino de rosas, pero resultó ser uno de los vídeos menos vistos porque te aburre que te gasten bromas cuando tú lo que quieres es ser el próximo Gabriel García Márquez. Bueno, pues esto es lo que tienes que hacer para publicar. Pero antes de darte el punto 1, lo que deberías saber, si lo que quieres es llegar a publicar un día, es que no basta soñar con la idea de publicar un libro como yo hacía hace años. Llevo aproximadamente 13 años dedicado íntegramente a la literatura, leyendo ficción, acudiendo a talleres, leyendo manuales, impartiendo clases, haciendo másters, etc. Escribiendo mucho. No podrás publicar nunca si no aprendes a crear literatura primero, o ensayos, o lo que sea que tengas ganas de publicar. Dicho esto, te digo cómo prepararte para publicar un libro. 1. Deja reposar la historia cuando la termines. Obviamente tendrás que escribir una primera versión de tu obra y terminarla. Y eso te puede tomar semanas, meses o años dependiendo de la envergadura de tu proyecto. Y claro, de tu habilidad para encararlo. Sea como sea, necesitas darle tiempo para respirar. Es como si se tratara de una pareja agotada de tus lloreras. Le has dado la vara mucho tiempo y te ha pedido aire, quiere perderte de vista. Tú le echas de menos si quieres reconciliarte con ella y casarte por todo lo alto para que los demás les vean juntos. Pero tu pareja a ti no quiere verte ni en cuadro. Así que si un día quieres volver a llevarte bien con esa persona, necesitas dejarla en paz, pero guardándola bien y teniendo seguridad de dónde la dejaste. Olvídate un poco de ella. Haz otras cosas, refresca tu mente, échate un maratón en Netflix, no sé, búscate la vida, haz algo que te distraiga mucho del texto. Lo suficiente como para que cuando le tengas ante los ojos primero seas capaz de leerlo como si tú no lo hubieras escrito. O sea, dale aire un buen rato. 2. Revisa y detecta cagadas. Todos cometemos errores, hasta los profesionales. Si no encuentras las cagadas que cometiste es que no estás revisando bien o no tienes la capacidad suficiente para entender qué es una cagada literaria y qué no lo es. Esto es una señal obvia de que necesitas formación. Necesitas aprender a objetivar tu propia perspectiva sobre lo que escribes. Y eso solo se consigue estudiando, practicando mucho en talleres, teniendo compis de oficio que trabajen los textos contigo, etc. La idea es que seas capaz de hallar en el texto todo lo que puedes mejorar. Y es seguro, completamente seguro, que encontrarás errores para corregir. Este paso es lento, laborioso y hasta tedioso. Nada comparable con la experiencia
experiencia creativa y maravillosa que tuviste mientras lo escribías. Se parece más a la labor de un albañil que pica piedras, así que ponte duro a trabajar. Despacio, con lupa si es necesario, línea a línea, en voz alta, por favor, para que te resulte más sencillo detectar errores que en silencio no son perceptibles. Las correcciones a conciencia no son rápidas, sobre todo si eres un novato. Así que respira profundo y a trabajar. 3. Consigue lectores preliminares. Ya terminaste de corregir. Ahora necesitas hacer otro tipo de revisión, pero esta vez tú no vas a trabajar con el texto directamente. Vas a permitir que alguien más lo lea y te dé sus impresiones. No busques amigos o familia, porque te quieren y evitarán hacerte sentir mal, sobre todo si eres un llorica que sueña con convertirse en escritor algún día y se está dejando la piel para conseguirlo. La gente que te ama no va a decirte nada útil para mejorar el texto, porque este paso también busca que detectes cagadas que tú no fuiste capaz de detectar solo. El proceso, como puedes comprobar, es simple. Tienes que pasar el texto por tantos filtros de cagadas como sea posible, hasta que se limpie por completo de todas tus mierdas. La gente que lea tu texto, como no lo ha escrito, te puede decir sin pudor todo lo que deberías cambiar para mejorarlo. No necesitas ser gente profesional, pero sí necesitas que sea gente que lea mucho habitualmente y sobre todo el tipo de texto que has escrito, que le vas a dar a revisar. Si escribiste una novela, busca lectores habituales de novela. Si escribiste poesía, busca lectores habituales de poesía. Si conseguiste a un lector profesional, entonces eres un privilegiado y tendrás la oportunidad de profundizar en tu trabajo como lo haría el profesional mismo. Esto es lo que yo hago con mis alumnos, por supuesto, sobre todo a través del coaching literario. Hay que detenerse a mirar cada detalle y evaluar la calidad, el ritmo, la fonética, la progresión de la acción, la verosimilitud, la coherencia o la incoherencia de la trama, la construcción de los personajes, la efectividad de los diálogos, la técnica narrativa utilizada, su pertinencia en la obra, etc. Hay múltiples factores, un montón de aspectos que te conviene revisar y atender. Y una perspectiva ajena es imprescindible si quieres llegar a conseguir un texto de calidad que pueda interesar a un editor. 4. Reescribe lo que ya habías escrito. Ya tienes la retroalimentación que necesitabas. Perfecto. Ahora tienes que ponerte a escribir de nuevo haciendo caso a las directrices que recibiste. Es como cuando le dicen a un actor qué debería hacer para interpretar mejor su papel. El actor llegó al rodaje con el personaje preparado, consiguió darle un toque personal propio de su personalidad creativa. Pero el director dice que la película necesita que tenga tal o cual enfoque, un enfoque que el actor no había tenido en cuenta. Así que tiene que ponerse a trabajar en la interpretación de nuevo para llegar al rodaje siguiendo las nuevas directrices. Y eso implica tener que volver a ser parte del trabajo que ya habías hecho, inevitablemente. No sufras. Tienes que cambiar cosas en el texto. Cámbialas. ¿Querías publicar, no? Esto es lo que hay que hacer para publicar. Y si no sabes cómo ejecutar esas directrices, busca ayuda de un profesional. A mí, por ejemplo, me encantará trabajar contigo si te animas. A este paso le tendrás que dedicar tanto tiempo como sea necesario, dependiendo de tu proyecto, de las cualidades que tenga tu proyecto. También depende del tiempo que le dediques, de tus capacidades actuales para ejecutar los cambios y del talento creativo que tengas. Hay que reconstruir la obra desde las cenizas que te dejaron esos lectores que son normalmente implacables y destructivos si son buenos lectores. Y serán implacables si eres un novato. Eso ya lo puedes tener por seguro. 5. Vuelve a revisar. ¿Has terminado de corregir? Bien, ahora te toca volver a revisar. ¿O qué? ¿Pensabas que ya te podías poner a buscar editor? No, mi querido saltamontes. Aún te queda mucha piedra por picar. Seguramente tu proyecto ya está bastante pulido, pero sucede que has vuelto a meter mano a un texto que supuestamente habías terminado y estaba bien. Lo que pasa cuando uno se pone a picar piedra es que saltan muchas piedritas por todas partes y hacen un reguero. Así que ahora te toca organizar y limpiar. Pulir.
Es como abrillantar la plata. Ya está hecha la joya y es de plata pura, pero no lo use porque no tiene brillo. Un buen platero sabe sacar brillo a sus joyas. Tienes que revisar con tanta calma y tranquilidad como te sea posible. Cuando terminé mi última novela y tenía que revisar el borrador final, es decir, el que terminé después de reescribir, dediqué 24 horas continuas, sin hacer otra cosa, para revisar página a página, línea a línea, y me vino bien, funcionó. Pensé que era mejor porque así mi mente estaría completamente centrada en el trabajo. Usé lápices de colores para detectar erratas, un montón de post-its, notas al margen, etc. Hay que buscarse las mañas. Esto es como cuando tienes una gala y ya estás vestido para ir, pero te miras en el espejo con escrúpulo para asegurarte de que no te has dejado nada pendiente, que no tienes un pedazo de perejil en los dientes. Pues eso, vuelve a revisar. 6. Finalmente, busca publicar. Y si consigues sobrevivir a todo este proceso, entonces ya estás listo para sufrir la siguiente aventura, que es buscar un editor que esté tan loco como tú y que quiera apostar por un proyecto como el tuyo. Hoy en día existen varias alternativas para publicar. Los pasos que yo te compartí hoy pretenden ayudarte a publicar de manera tradicional, con un editor en un sello que se encargue de convertir tu manuscrito en un libro que esté luego disponible en las librerías. El proceso en este caso es simple. Eliges el sello o sellos editoriales en los que crees que cabe tu proyecto, ya que obviamente conoces muy bien la línea editorial de cada uno de esos sellos, porque eres un muy buen lector y estás familiarizado con las editoriales. Y eso te permite entender dónde cabe tu libro. Bueno, pues luego buscas el medio adecuado para hacer llegar el manuscrito a la editorial. A veces no existen medios porque las editoriales no reciben materiales nuevos. Muchas veces incluso lo solicitan directamente a los autores que ya conocen, cosa que dificulta bastante el trabajo para los autores inéditos. En este caso, los premios literarios son una gran opción. También lo es buscar un agente literario que conozca el campo mejor que tú y busque un hueco a tu proyecto. Un agente literario que va a leer tu obra y que tendrá que sentirse afín con ella y sentir que puede encontrarle un hueco en el mercado editorial. Una vez que el editor tenga tu manuscrito, hay que esperar entre 3 y 6 meses, aunque puede ser incluso un año o 2, dependiendo de la editorial. Y si les gusta tu libro, te llamarán para firmar un contrato. Y si no, tendrás que intentarlo de nuevo en otra editorial. Si tú lo que quieres es publicar en Amazon o buscar una editorial de autoedición en la que pagues por que se produzca un libro con lo que sea que hayas escrito, te puedes ahorrar todos los pasos que te he compartido en este vídeo y publicar directamente. Espero haberte ayudado a comprender mejor lo que tienes que hacer para publicar un libro de manera tradicional. ¿Lo hice? Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al vídeo y compártelo para que un día los tallerícolas dominemos el mundo. Y si eres un verdadero tallerícola, entonces suscríbete al boletín de mi web entrando a israelpintor.com/boletín y rellenando el formulario. Podrás formar parte de mi lista exclusiva de contactos en WhatsApp y ya que estás, cuando me tengas por WhatsApp, te invito a grabar mensajes de voz contándome tus intereses y preguntas sobre creación literaria. Me voy a inspirar en ellos para hacer nuevos vídeos y buscaré darte siempre respuesta. A lo mejor hasta apareces en uno de mis próximos vídeos. ¿Tienes alguna duda sobre los pasos que te compartí hoy? ¿Quieres sugerirme algún tema sobre la publicación que te gustaría que desarrolle en un vídeo futuro? Déjame un comentario. Voy a tomar nota de todo. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y no hay bloqueo. ¡Chao! Joder, ¿cómo estoy sudando?